Cordial saludo para todos. Mi nombre es Jeffrey Husayú, estudiante de licenciatura en Filosofía. El día de hoy vengo a presentarles este video con el fin de resumir todos los temas vistos durante el periodo del curso de Filosofía Moderna. Mi tutor, Nelson Santiago Patarroyo Rengif. Iniciaremos hablando sobre la modernidad, racionalismo, empirismo y finalmente terminaremos con el idealismo. Entonces decimos, ¿qué es modernidad? La modernidad surge en Europa a partir del siglo XV, con el comienzo del Renacimiento. Es un periodo histórico de autonomía de las creencias de los seres humanos. Es decir, en esta época de la filosofía nace un cambio de pensamiento, ya que todo estaba centrado en la fe y la existencia de Dios. Fue un periodo donde el hombre fue capaz de reflexionar para actuar y buscar provecho a su contexto. Durante esta época surgen nuevas corrientes de pensamiento, como el humanismo y el renacimiento, donde el centro del pensamiento filosófico fue el ser humano. Después nacen otras corrientes filosóficas, como es el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Todas estas, en alguno de sus postulados, ponen en duda la existencia de Dios. Como podemos darnos cuenta, en la Edad Moderna nace el racionalismo, entre el siglo XVII y XVIII en Europa. Esta es una corriente contraria al empirismo, es decir, que considera que el conocimiento humano está en la razón y de la capacidad que tiene todo ser humano para razonar. Como bien podemos darnos cuenta, dice que es contrario al empirismo. El empirismo dice que el conocimiento se basa en todo aquello que ha vivido el ser humano. Pero el racionalismo dice que ese conocimiento está en la razón, o sea, en la capacidad que tiene el ser humano para razonar. Sus principales exponentes fueron Descartes, Spinoza y Leibniz, siendo Descartes el padre de la metafísica y considerado fundador de este movimiento, y lo expresa con su frase célebre: pienso, luego existo. También nos brindó el método de las 4 reglas, ya que mediante estas reglas las personas pueden regular las operaciones del entendimiento, a saber, la intuición, como son la evidencia, el análisis, síntesis y la enumeración. Muy más avanzado nos damos cuenta que viene el racionalismo, que consiste en sostener el pensamiento como fuente de todo conocimiento, creer en el innatismo, es decir, que las personas nacen con ideas preconcebidas puestas allí por Dios. Luego se utiliza el método lógico-deductivo para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cada vez que sea posible. Después del racionalismo podemos pasar al empirismo, que es un movimiento que surge en la Edad Moderna como una escuela filosófica entre los siglos XVI y XVIII. Se considera que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia y concepciones sensoriales, es decir, que el empirismo está basado en todo aquello que podemos ver, podemos tocar, podemos sentir a través del olfato, del gusto o del tacto. Para Luc, quien considera que el ser humano nace como una tabula rasa, era decir, como una hoja en blanco, y que a medida que va pasando el tiempo y de lo que está viviendo el ser humano, va comprendiendo todo aquello que es el empirismo. El empirismo consiste en demostrar la realidad por lo que se percibe, es decir, antes de imaginarnos algo, primero tenemos que tener un previo conocimiento de ese algo.
Por eso decimos que el ser humano aprende a través de sus sentidos, de sus 5 sentidos, como son el olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto. Finalmente llegamos al idealismo, que el idealismo es una de las corrientes filosóficas más importantes de los últimos siglos, ya que ésta sostiene que las ideas tienen existencia independiente. Los idealistas, al igual que los racionalistas, afirman que las ideas permiten conocer el mundo de una manera más completa y perfecta. Para Immanuel Kant, el conocimiento empieza en la experiencia, pero no termina ahí, sino que hacía falta un sujeto que la ordenara y le diera forma. Desde entonces Kant inicia con el idealismo trascendental, que trata la existencia de un objeto sensorial externo y que es cuestionable porque nunca se percibe directamente, sino que solo se puede inferir como la causa de la percepción sensorial. Kant llamó a esta incertidumbre sobre la existencia de objetos que afectan los sentidos el idealismo de fenómenos externos, y creía que la teoría que sustenta esto se llama idealismo. El problema, señaló Kant, es que siempre el foco fiable es una causa particular de un efecto particular. Los idealistas argumentan que nunca podemos estar absolutamente seguros de su existencia, ya que se trata de una inferencia perspectiva. En conclusión, podemos decir que los pensamientos de la Edad Media fueron la base para la construcción de un pensamiento moderno muy importante para la sociedad, ya que se da en la política, la matemática y la conformación de estados modernos, entre otras áreas